Muchos estudios profesionales, en lugar de solo un par de monitores, tienen dos, tres o incluso más sistemas de escucha. Los más pequeños, que normalmente están sobre el escritorio, son los monitores de campo cercano. En algunos estudios también encontraremos los monitores de campo medio y en salas más grandes nos encontraremos con los monitores de campo lejano, que están instalados a varios metros de la posición de escucha. Entonces surge una pregunta bastante lógica. ¿Existe alguna forma de escuchar cómo sonaría nuestra mezcla en unos monitores de campo lejano sin tener el espacio necesario? O incluso comprobar cómo sonaría en un celular, dentro de un coche, un televisor o en otros sistemas de reproducción. Analizaremos las diferencias entre los monitores de campo cercano, medio y lejano. Entenderemos por qué los estudios profesionales utilizan varios sistemas de monitoreo. Y para las demostraciones utilizaré SonarWorks, SonID Reference, específicamente la función de monitoreo virtual. Puedes descargar una versión de prueba de este software a través del link que dejaré en la descripción. Antes de explicar las diferencias, quiero que escuches algunos ejemplos. No voy a modificar nada en cuanto a la ecualización. Para esto te conviene usar audífonos. Só o vento e o mar a cantar. Deixa o sol no horizonte. Empecemos por los monitores de campo cercano. Son los más comunes en los home studios. Normalmente se colocan aproximadamente entre 1 y 1,5 metros del oyente. Al estar tan cerca del monitor, vamos a recibir mucho más el sonido directo que el sonido reflejado. Eso significa que la acústica de la sala tiene menos influencia sobre lo que escuchamos. Por esa razón, los monitores de campo cercano son ideales para habitaciones pequeñas. Además, no necesitan reproducir niveles extremadamente altos. Los monitores de campo medio representan un punto intermedio. Generalmente ofrecen más presión sonora y una mejor extensión en bajas frecuencias. En estudios de tamaño medio todavía conservamos más el sonido directo que el sonido reflejado, pero ya empiezan a interactuar más con la acústica de la sala. Los monitores de campo lejano son altavoces enormes, que muchas veces vemos empotrados en la pared frontal en los estudios profesionales. Están diseñados para colocarse lejos del oyente, entre 3, 4 metros de distancia o más. Suelen tener un mayor nivel de máximo de presión sonora, SPL. También suelen incorporar woofers más grandes o incluso varios woofers que trabajan juntos. Eso les permite reproducir frecuencias graves con mucho más eficiencia. Ahora, algo importante. Esto no significa que reproduzca mejores mezclas, simplemente ofrece otra perspectiva. Ahora comparemos ambos casos. Por ejemplo, los Adam Audio S3H pueden alcanzar un nivel máximo de presión sonora de aproximadamente 126 decibeles SPL a 1 metro de distancia. Gracias a esos 126 decibeles SPL, pueden colocarse a varios metros de la posición de escucha. Es decir, si lo situamos, por ejemplo, a unos 3 metros, el nivel de presión sonora disminuye debido a la distancia. Ya no será 126 decibeles, sino será 116 decibeles SPL. Por eso, este tipo de sistema suele utilizarse en estudios de mayor tamaño, como monitores de campo medio y dependiendo de la sala, también en configuraciones de campo lejano. Ese amplio margen permite trabajar a un volumen de escucha cómodo sin exigir constantemente el máximo rendimiento de los monitores. Ahora, si nos vamos a los monitores de campo cercano como los Adam Audio A7B, que pueden alcanzar un nivel máximo de aproximadamente 105 decibeles SPL a 1 metro de distancia. Si intentamos utilizarlos a unos 3 metros de la posición de escucha, el nivel de presión sonora sería de 95 decibeles SPL. Aunque sigue siendo un nivel bastante alto, ese valor corresponde al nivel máximo que puede alcanzar, y no al nivel para escuchar música de forma continua. Por eso los A7B están pensados para utilizarse a distancias mucho más cortas. Si tenemos más de un sistema de monitoreo, lo ideal es calibrarlos para que todos reproduzcan el mismo nivel de presión sonora. De esta forma, cuando cambiemos entre monitores de campo cercano, medio o lejano, estaremos comparando las diferencias reales de cada sistema y no simplemente cuál suena más fuerte. Por ejemplo, en la monitorización virtual de SonID Reference, el nivel de cada tipo de monitor se ajusta automáticamente para que todos escuchen al mismo volumen. Esto es importante porque nuestros oídos tienden a interpretar como mejor aquello que simplemente suena más fuerte. Ahora bien, en un estudio real, los monitores de campo lejano sí ofrecen una ventaja importante. Pueden alcanzar niveles de presión sonora mucho más altos sin esfuerzos. Además, los monitores de mayor tamaño suelen ofrecer una mejor extensión en bajas frecuencias, gracias a sus woofers de mayor diámetro
o incluso al uso de varios woofers que son capaces de reproducir los graves con mayor precisión y menor esfuerzo. No diría que la diferencia entre estos tres pares de monitores virtuales se pueda resumir simplemente diciendo que los monitores de campo lejano tienen más graves, sino que cada sistema ofrece una perspectiva diferente de la mezcla. Cada uno tiene una respuesta distinta, una forma particular de reproducir los graves, medios y los agudos. Ten en cuenta que los estudios no suelen usar los mismos monitores en tres tamaños diferentes, sino tres monitores completamente distintos. Ahora que conocemos las diferencias, volvamos a escuchar exactamente la misma mezcla, pero esta vez concéntrate en la reverberación y la claridad. Esta diferencia de reverberación puede influir en la cantidad de reverberación que añadas a una mezcla. De nuevo, esto no es necesariamente algo malo, simplemente te da otra perspectiva, lo cual es bueno. Quienes escuchan tu música no lo harán con tus monitores, la escucharán en sus propios dispositivos. Algunos usarán auriculares, otros la reproducirán en el coche, desde el teléfono móvil, un televisor, puede ser cualquiera. Aquí es donde entra el Sound ID Reference, donde te permite simular cómo sonará algo, en diferentes monitores como en diversos portátiles. Só o vento e o mar a cantar. Deixa o sol no horizonte chegar. O tempo para num doce olhar. Sinto o balanço pra me levar. Ese es precisamente el motivo por el que muchos estudios profesionales utilizan varios sistemas de monitoreo. No buscan que todos suenen igual, sino obtener diferentes percepciones de una misma mezcla para que se adapte bien en otros sistemas. Entonces, ¿necesitas tres pares de monitores para conseguir una buena mezcla? La respuesta es no. Lo realmente importante no es la cantidad de monitores que tengas, sino conocer las fortalezas y las limitaciones de tu sistema de escucha y comprobar cómo se comporta la mezcla en diferentes dispositivos. Los monitores de campo cercano, medio y lejano no compiten entre sí. Cada uno ofrece una perspectiva distinta y puede ayudarte a detectar problemas que quizás pasarían desapercibidos en otro sistema. Si este video te resultó útil, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.